Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder aprender más de la palabra de Dios. Y de paso, ¿ya la tienes contigo? Que así sea, así podamos todos juntos poder aprender más de su palabra y poder seguir estudiando temas tan interesantes como los que estamos viendo ahora. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, pero también conjuntamente con el libro de Daniel. ¿Es así, Alba? Así es, Daniel. Gracias por estar ahí, como bien dijo recién mi esposo, acompañándonos y aprendiendo junto con nosotros. Y bueno, las formas de comunicarte con nosotros son muy fáciles. Nos buscas en Facebook, nos buscas en YouTube, bajo Nuestras Voces en el Desierto. También nos podés hacer llegar tus comentarios o si tienes alguna duda o lo que fuera a través del WhatsApp o del Telegram al más 1-801-499-1334. Nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com y esto lo podés también oír y te podés comunicar con nosotros a través de la página de Radio Messer, tu radio, en www.radiomesser.com. Dicho todas estas cosas, lo que te pedimos ahora es que tengas tu Biblia en la mano, que le des like o me gusta, share o compartir para que muchas personas puedan enterarse de este mensaje, que te suscribas tocando la campanita en YouTube y entonces ahora sí oremos para que podamos entrar de lleno al tema de hoy. Así es, vamos a orar. Bendito Padre, gracias le damos por estar acompañándonos. Permita que, como decimos en cada programa, usted venga a enseñarnos y que, Señor, podamos salir llenos del entendimiento y todo basado en lo que dice su palabra. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. Para aquellos que están siguiéndonos y para aquellos que tal vez es la primera vez que nos ven, les decimos que estamos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 8 y más específicamente vamos a entrar al versículo 8 en esta oportunidad. Y habíamos visto con anterioridad, dicho sea de paso, si te interesa saber lo que vimos antes, todos los programas están en Facebook, todos los programas están en YouTube, los podés mirar todas las veces que quiera y compartir todas las veces que quiera. Y el versículo anterior, el versículo 7, estaba hablando acerca de la primera trompeta, donde dice que el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. La interpretación de cada una de esas cosas, como dijimos, no la vamos a repetir ahora por motivo de tiempo, está en el programa pasado y puedes buscarla allí. Por lo pronto nosotros nos vamos ahora directamente a Apocalipsis 8, versículo 8. Así es. Apocalipsis 8, versículo 8. Allí nos dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ok. Allí ya leímos atentamente, espero que tú lo hayas leído atentamente allí, pero vemos la descripción de un monte ardiendo por fuego que es precipitada al mar. ¿Ok? Increíble que parezca la Biblia, por más increíble que parezca, no, la Biblia tiene otro pasaje, así es, que habla de una montaña en relación con el mar. Y para ello nos vamos a ir a Mateo, capítulo 21, versículo 21. Mateo capítulo 21 y en el verso 21. Allí nos dice: respondiendo Jesús le dijo, allí quien nos está hablando Jesús, de cierto os digo que si tuvieras fe y dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte diréis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Ok? Aquí en Mateo 21, comenzando desde el versículo 18, parece un acontecimiento muy simple, pero en realidad es muy profundo, sobre todo cuando lo vemos a la luz de lo escrito en Apocalipsis 8. ¿No es así? Sí, tal vez podemos leerlo como tú dijiste del versículo 18. Dice: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?
Y ahí viene el versículo que tú leíste. Así es. Allí vemos que Jesús pasa junto a la higuera, que luce frondosa, muy hermosa. Y se supone que si la higuera está frondosa, debe estar también llena de frutos. Correcto. Pero, oh, sorpresa, la higuera no tiene ni un solo fruto, es pura hojas. Podríamos decir que gran chasco, por decirle así, ¿no? Inmediatamente, el Señor le da a una orden a la higuera y ésta se seca. Los discípulos hacen una pregunta y Jesús no los va a dejar sin respuesta, como lo ha hecho siempre. Dios nunca nos deja sin respuesta. Si queremos saber, si queremos aprender, si queremos hacer su voluntad, siempre nos responde. Y esta ocasión no fue la excepción. Lo interesante de esta respuesta es que Jesús les contesta más allá de lo que ellos preguntan. Él les da una respuesta triple. ¿Ok? No solamente una respuesta para lo que ellos preguntaban, sino una respuesta que es triple. Pero antes de entrar en el análisis de esta respuesta, déjame decirte algo que es muy, pero muy importante, que es más de una vez, lo habrás escuchado, me habrás quizás escuchado decir, o lo habrás escuchado a Alba decirlo también. Y a Jesús. Jesús usó los elementos de la naturaleza para enseñar lecciones muy importantes y para que cuando lo volvieran a ver en su vida diaria, se recordarán de la enseñanza que les había dado respecto al reino de Dios. Con esta higuera va a ser exactamente lo mismo. Fíjate bien, la respuesta que les da. Analicemos el verso 21 de Mateo 18. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, por la mañana... Mateo 21. Sí. Mateo 21, sí. ¿Sí? El versículo 18. No, el versículo 21, perdón. 21. ¿Lo sí, correcto, verdad? Sí. Ok. Dice, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Ok? Y los discípulos aquí quieren saber cómo fue posible que una higuera, un árbol, escucha bien, un árbol se secara tan pronto. Un árbol. ¿Recuerdas en Apocalipsis 8, okay, que lo leímos hace un momento, en la primera trompeta a quien representaba el árbol? A Jerusalén, correcto. Pero a Jerusalén con sus dirigentes. ¿Va quedando claro? El pueblo de Israel, y cuando decimos el pueblo de Israel, estamos haciendo referencia a todos aquellos que se decían ser el pueblo escogido de Dios. Entiéndase, dirigentes eclesiásticos y los relacionados con ellos. Pueblo escogido, ¿pero para qué? Para llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Y ellos debían ser los que llevaran el evangelio a todos los habitantes de la tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Okay? Ellos debían haber anunciado al Mesías. Por ello, el Señor los había escogido. Y si vamos a ver otros versículos, Alba, te invito a que me puedas buscar allí, y a ti también, Deuteronomio capítulo 7 y versículo 7, y yo voy buscando a 1 de Pedro 2:9. Deuteronomio 7:7 y 1 de Pedro 2:9. ¿Qué dice allí, Alba, por favor? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí vamos a encontrar por qué
escogió Dios a su pueblo. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué hermoso! Sí, señor. Fuimos escogidos por Él. ¿Ok? Y el pueblo de Israel de aquel tiempo. Y al pueblo de Israel de aquel tiempo también. ¿Ok? Y, como dijimos ahora, nos escoge a nosotros también hoy. Así es. ¿Ok? Tristemente, aquel pueblo falló. Y solo se quedaron, escucha bien, solo se quedaron encerrados en sí mismos y creyendo que el mensaje era para ellos y nadie más que ellos. No salieron a predicar las buenas nuevas al punto tal que ni ellos mismos creyeron en el Mesías, a pesar de todas las evidencias que tenían allí, que habían visto, que vivieron. Es más, ¿recuerdas quiénes fueron los que andaban en busca del Mesías recién nacido? Así es, eran los sabios de Oriente, paganos que estudiando encontraron el tesoro que había sido dado a Israel, pero que este pueblo no lo encontró. Qué triste y qué peligro. Y qué peligro. Así es. Israel se quedó en lo vacío de sus oficios, sus ritos y su creencia de ser dueños de la palabra. Había mucho follaje, mucha hoja, como había allí en la higuera. O sea, mucha apariencia, pero lo importante no estaba. El fruto no estaba. Israel no había dado el fruto que el Señor esperaba que hubiera dado. Incluso, si te recuerdas, en otra ocasión, el mismo Señor comparó a Israel con una viña que da uvas amargas. Él dice que a pesar que preparó la tierra, la cercó, o sea, le puso un vallado como fue la ley de Dios, etc., llegado el momento de fructificar, solo dio uvas amargas, que nadie podía comer porque no solo sabían mal, sino que eran perjudiciales para la salud. Correcto. La nación, que debía ser lumbrera, aparentaba tener luz, pero en realidad estaba en tinieblas. Tremendo. Ahora Jesús les está mostrando lo que ocurrirá en el futuro con ese pueblo. Se terminará como tal. Y si lo unimos con Apocalipsis 8, que ya hemos leído y visto su interpretación perfectamente, reconocemos que Jesús estaba hablando aquí también acerca de la destrucción que le esperaba a Jerusalén. Exacto. Al decir que la higuera que se secara y se secó inmediatamente, estaba diciendo justamente eso, ¿no? Jerusalén dejaba de ser. Ese pueblo que se consideraba pueblo de Dios, pero que no daba frutos, iba a dejar de ser. Así es, lamentablemente. Pero Jesús no termina allí. En el mismo versículo habla ahora ¿de qué cosa? Un monte o montaña. ¿Y que a dónde es lanzado? Al mar. Al mar. ¿Te recuerda algo? Jesús le está adelantando que otro elemento se levantará en contra de la naciente iglesia y que no sería solo Israel, que fue el primer enemigo en levantarse contra la iglesia en desarrollo. Otro poder más lo haría, pero Jesús les dijo que no se preocuparan por él tampoco, aunque pareciera más grande, pues si tenían fe en él, en Cristo, este obstáculo también iba a ser reducido. En pocas palabras, no te enfoques en lo negativo que tengas adelante. Si tienes fe en el Hijo de Dios, eso que ahora parece tan grande, todo ese problema que quizás podemos tener o ver, que es tan grande, el Señor lo reducirá a escombros. Cristo está hablando aquí
ni más ni menos que el de la Roma pagana, que fue el gran opositor de la religión cristiana. Tal vez alguien se está haciendo la pregunta, ¿acaso no dijeron alguna vez que el mar o aguas significaban naciones? Ujú. ¿Pueblos? ¿Personas en Apocalipsis? Correcto. Y mira cómo se cumple a la perfección la palabra de Dios. Roma pagana no fue conquistada por ningún otro reino, sino que fue la evolución de las personas, de sus pueblos y ciudades en la organización de los distintos pueblos que hoy conforman países europeos, lo que llevó a la desaparición de la Roma pagana. Es cierto, porque si pensamos, Babilonia desaparece porque Así aparecen es. los medos y los persas. Los medos y los persas desaparecen porque aparece Grecia. Así O es. sea, son conquistados por estos reinos. Grecia desaparece porque es conquistada por la Roma imperial o Roma pagana. Pero la Roma pagana no aparece ningún otro pueblo que la conquiste, No. sino que es su propia evolución. Y justamente como el monte siendo tirado, si tuviera fe como el grano de mostaza y dijera a este monte, échate al mar, y lo haría, de la misma manera ocurre acá. Y a su vez, si te fijas acá en el versículo 8, una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. O sea, tanto Jesús como Apocalipsis están coincidiendo exactamente en lo mismo, lo que están diciendo. O sea, Roma pagana o Roma imperial desaparecería por la misma evolución que iba a tener, ni más Así ni es. menos que los distintos pueblos. Así es. Es realmente maravilloso ver cómo Dios no deja a nadie en la oscuridad, No. sino todo lo contrario, da luz suficiente para que todos podamos entender su palabra. Pero sigamos un poquito más, ¿ok? Y veremos cómo se despliega la profecía frente a nuestros ojos. Vamos a ver qué dice el versículo 9. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice así: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ok. Vemos una vez más la frase tercera parte. Recordemos que Apocalipsis menciona esta tercera parte cuando se produce la caída de los ángeles tras el engaño de Satanás. Por lo tanto, esta tercera parte está simbolizando una caída aparte o alejada de Dios. En otras palabras, indica que apostasía. Exacto. Y es interesante que el versículo 9 habla de seres vivientes. Parece que fuera una redundancia, pero para ser es necesario estar vivo. ¿No es así? Exacto. Cuando mueres, dejas de ser. Sí, ¿Se entiende? totalmente. Por Y acá eso, dice sí. seres vivientes. O sea, Así es. como que está, ya como hubiera dicho seres, pareciera que hubiera sido suficiente, pero por algo dice eso. Así es. Por eso es que decimos que pareciera una redundancia. Pero si aparece en la Biblia, si no fue omitido, entonces debemos encontrar su importancia. No hay nada en la Biblia, nada en sus registros que esté allí por casualidad. No. Recuerda que si bien la palabra fue escrita por hombres, en realidad fue inspirada por el Espíritu de Dios y a él nada se le pasa desapercibido. Exacto. A mí me encanta justamente cuando aparecen pequeños detalles, pequeñas cositas en la Biblia, porque te llevan a investigar y te encuentran con cada maravilla, pero Así tan es. impresionante. Digo, qué hermoso. Digo, por algo el Señor permitió eso, por algo de repente aparecen ciertos números, por algo aparecen de repente determinados nombres, localizaciones geográficas, detalles tal vez del interior de una casa o de la Así ropa es. de algún personaje o lo que sea. Y uno dice, pero ¿y por qué habrá dicho esto? ¿Por qué habrá mencionado esto otro? Como en este caso, seres vivientes. ¿Por qué dijo seres vivientes si ya con una palabra alcanzaba? ¿Por qué? Así es. Por lo tanto,
Vamos a seguir investigando. Bueno, ¿Ok? Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Mm? Pero recuerda, sin perder este pasaje, vamos a también a leer otro versículo más que vamos a encontrarlo en Juan capítulo 6, versículo 35. ¿Ok? yo busco ese entonces, Por favor, 6:35. 6:35. Y si vamos a Marcos capítulo 16, versículo 15, allí nos dice, y es Jesús quien nos habla, y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda, ¿qué? Criatura. Criatura. ¿Ok? ¿Qué dice Juan 6:35? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok, buscamos otro, por favor. Mateo capítulo 4 y versículo 4. ¿Puedes buscar Lucas 22:19, por favor? Sí. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y ahora te invito a buscar también Juan capítulo 6, versículo 51. Juan capítulo 6, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué? Ahora vamos a unir todo esto. Unamos los dos conceptos. Correcto. Para ser un ser viviente, como dice Apocalipsis, has de tener la palabra de Dios. Debes comer de ese pan, como leímos recién, que es ¿quién? Cristo. Debes asimilar sus enseñanzas y ponerlas por obras. Esto es lo que te convierte en un ser viviente, que la palabra también llama un hijo de Dios. ¿Ok? Recordemos que Apocalipsis es simbólico. Lo volvemos a repetir. Por lo tanto, este tercio, esa tercera parte de seres vivientes, no habla de peces. Vamos a ver algunos pasajes para comprobarlo. ¿Sí? Busquemos allí en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y yo voy buscando el libro de Lucas. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas, ¿puedes ir buscándome, por favor, Mateo 24, 14? Lucas 24, 47. Allí dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es. Cristo ha dado la orden que el evangelio ha de ¿qué? De predicarse, ¿a dónde? A todas las personas, porque dice a todas las naciones, a todo el mundo, en general, sin hacer distinción de nada. Ahora, escucha bien, a los que tienen el pan de vida se les da la orden de llevarlo a todas las naciones. ¿Okay? Y Apocalipsis lo representa como la tercera parte de los seres vivientes que estaban, ¿dónde? En el mar. Recuerda, mar es sinónimo de naciones, pueblos, gente. Ahora, queda una pieza por poner en toda esta interpretación para que tenga más sentido. O sea, todo este versículo. Dijimos que era una tercera parte y que este dato matemático, si es que lo podemos llamar así, indica
apostasía. Entonces, si estamos hablando que estas criaturas recibieron la palabra y por eso son vivientes, ¿cómo se explica que murieron? Porque se supone que si están recibiendo el pan de vida tendrían que estar vivos. Pero dice que la tercera parte de estos murieron. Murieron. Es muy simple. Tuvieron la palabra de Dios, pero no permitieron que fuera contaminada con tradiciones, creencias paganas y opiniones humanas. ¿Tuvieron vida? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Recuerdan que dijimos que las trompetas se corresponden con los sellos y las iglesias, ¿no es así? ¿Será que podemos ver esto en la descripción que Juan hace de la iglesia que sigue a la apostólica de Éfeso? Por supuesto. Cuando vamos a la iglesia de Esmirna, lo vemos claramente. Vemos cómo se está generando la contaminación del evangelio que fue puro antes. Igual pasa con el segundo sello. Y si tienes alguna duda, vea los programas que hemos emitido respecto a las iglesias y sellos, o si quieres simplemente refrescar tu conocimiento, te invitamos a que lo hagas. Por favor, no queremos que te quedes con dudas. Y si no sabes en qué programa fue, comunícate con nosotros, lo buscaremos por ti. Pero bien, continuemos un poquito más porque el tiempo está avanzando y bastante rápido. En el mismo versículo, que sería bueno que lo volvamos a leer para traer a nuestra mente una imagen fresca. Leamos lo que decía. Versículo 9. Dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Ok? Allí habla ahora de la tercera parte de las naves fue destruida. ¿No es así? O sea, entonces queda claro de que la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar tuvieron la palabra de verdad, pero después permitieron que la contaminación del evangelio humana, por tradiciones, etc. Y eso que ahora se torna en un pan que ya no es el pan de vida, sino un pan adulterado, fue lo que llevó a la muerte espiritual de estas personas. Así es. Y ahora habla, como dijimos ahora, de la tercera parte de las naves que dice que fue destruida. Pero ¿sabes qué? Ajá. El tiempo se nos ha terminado. Exactamente. Como siempre. Vamos a tener que dejar por acá. Me dejan ahí también con ganas de seguir. Exacto, pero no va a haber más remedio que parar por aquí porque tampoco queremos que la gente se aturda con todos los versículos y con todo lo que se ha dicho. Y que lo vuelvan a escuchar y repasar Exacto. cada versículo que hemos leído para que nos quede más claro también. Exactamente. Así que recuerda lo último que dijimos, ¿sí? De que las naves fueron destruidas. Se empezó a complicar, ¿verdad? Pero lo vemos en el próximo programa. La palabra de Dios tiene solución para todo. Por supuesto. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por habernos venido a enseñar. Permita que podamos seguir escudriñando en su palabra y aprender cada día más. Permita que todo esto, Padre, quede grabado en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas también. Amén. Señor, guía a cada persona que ha estado escuchando este programa y, Señor, toca su corazón y ayúdalos a que puedan tener el entendimiento y que lo puedan predicar a otros, como lo hemos leído en su palabra, que necesitamos predicar este evangelio a todo el mundo, a cada persona, a cada tribu, a cada lengua. Señor, ayúdanos a poder seguir adelante. En su nombre, amén, y amén. Gracias por haber estado con nosotros y obviamente, como te decimos, comparte este programa para que muchas más personas puedan entonces enterarse de estas buenas nuevas, que es ni más ni menos que Jesucristo en el Apocalipsis. Que Dios te bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.